Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. En estas elecciones del 2015 tenemos tres nuevos partidos, tres nuevas propuestas diferentes a los partidos tradicionales, como lo son el Partido Humanista, el Partido Encuentro Social y el Partido Morena. En este espacio, en este programa, ya entrevistamos al Partido Humanista y fue un compromiso de un servidor abrir a las demás voces, a las demás corrientes políticas, a esta nueva participación en el proceso 2015, y es por eso que hoy hablaremos de los orígenes de la plataforma política y de qué es lo nuevo que propone el Partido Encuentro Social. Para eso tenemos de invitado al licenciado Luis Moreno Hernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Joel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bien, licenciado, platíquenos, ¿cómo nace el Partido Encuentro Social? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué historia tiene? ¿Qué antecedentes? Sí, cómo no, muchas gracias. Primero quiero agradecer el espacio. Un partido de reciente creación tiene que dar a conocer sus mensajes en foros como este y bueno, pues yo estoy muy agradecido por la oportunidad. Encuentro Social nace, digamos, como una filosofía en el año 2000, cuando un grupo de profesionistas de aquí de la Ciudad de México empiezan a ver el entorno político, la degradación que se venía vislumbrando en la clase política del país. Teníamos 6 años después de una crisis económica sin precedentes y que los políticos que estaban gobernando a nivel federal, los estados y los municipios, pues no daban soluciones. Pero simultáneamente, aunado al incremento de la violencia, involucramiento de los gobiernos en la delincuencia organizada, la famosa colusión, la corrupción y la impunidad, también veíamos con mucha preocupación ese paulatino deterioro en la sociedad que poco a poco iba abandonando valores y principios morales y que veíamos que ningún partido político encabezaba precisamente la defensa de esos valores y políticas públicas que pudieran fortalecer a la familia mexicana. Entonces, ante esa ausencia de propuestas muy focalizadas hacia la familia, el deterioro de la clase política, dijimos, es el momento de que emerja una nueva generación de mexicanos, que estemos conscientes de esta realidad y que tengamos propuestas puntuales para hacerlo. Entonces, en ese momento comienza un movimiento nacional para tratar de fundar el partido político. Esto quiere decir que de las 3 fuerzas emergentes, somos el partido político que más tiempo tiene trabajando este involucramiento de la sociedad civil en la solución de los problemas. Tuvimos, digamos, varios años moviéndonos por todo México, tratando de conquistar los corazones de los mexicanos hacia esta filosofía de vida. Y nos fue muy bien. Logramos no solamente consolidarnos en diferentes estados de la República, sino también el poder lograr el registro en Baja California. Ciertamente lo intentamos en otros estados más. Lo intentamos como partido local en Chihuahua, en Chiapas, en Nuevo León, pero fue muy complicado porque nos topábamos con esos cacicazgos que tienen los gobernadores en esos estados donde para poder fundar un nuevo partido necesitas contar con la autorización. Y a pesar de que cumplimos con las normas que se nos requería en esos estados, la voluntad política de quien mandaba en ese momento pues nos impidió poder continuar con el proceso. Pero en Baja California fue diferente. Ahí en el año 2006, en octubre del 2006, logramos el registro como partido político, pero pues en todos esos estados donde intentamos el registro a nivel local, pues logramos una base social y una estructura que nos permitió en mucho el poder lograr ahora el registro como partido nacional en agosto del año pasado. Esto que comentas, licenciado, no sé, nos lleva a una pregunta. ¿Qué porcentaje es el que pide el estado de Baja California para conformarse con partido político y por qué en Chihuahua no se puede o en Nuevo León son más altos los porcentajes? El mecanismo es distinto. Lo que en Baja California parecía algo sencillo en cuanto al número de militantes que se necesitaban para lograr
el registro o las asambleas, en realidad era una complejidad muy alta, porque si tú notificabas al Instituto Electoral de una asamblea, tenía que estar el 100% de tus militantes. Y eso implica, pues, el que la gente llegue muy convencida a lo que va, ¿no? Y sobre todo porque vivimos hoy una cultura política donde mucha gente no participa si no se les ofrece algo a cambio. Pero en nuestro caso, pues, no podíamos nosotros pretender fundar un nuevo partido político con los vicios del pasado, con las costumbres del ayer, ¿no? Dándoles, pues, despensas o facilitándoles el transporte, porque iba a ser muy evidente ante una sociedad sedienta de algo nuevo el que nosotros íbamos a llegar con prácticas pues, enquistadas en la clase política. Entonces, pues que la gente llegara por sus propios medios fue algo muy complejo, pero lo logramos. Entonces, más que el decir qué porcentaje o por qué fue tan fácil, yo lo que creo es que en Baja California se estaba viviendo un momento de una profunda crisis social por la violencia que estábamos viviendo. Y la sociedad anhelaba el poder escuchar algo diferente, el poder hablar de cosas distintas. Y muy importante que la gente que encabezara un proyecto político pues viniera de la ciudadanía, no como en otros casos de otros partidos que surgen de la división de otros partidos o porque no me das la candidatura me enojo y me voy y fundo mi partido político. La mayoría éramos profesionistas, trabajadores, preocupados por la situación de violencia que vivía Tijuana, Mexicali, Ensenada y otros dos municipios. Yo tengo una pregunta obligada. Sí. Estamos en un proceso electoral, como ya lo decía Álvaro, donde vamos a iniciar próximamente ya campañas electorales. Quizá el mayor reto ahorita del partido sea conservar su registro, alcanzar ese 3%. Y aprovecho un poco de las últimas frases que comentabas, donde dices que la gente está sedienta de algo nuevo. En un contexto donde los partidos políticos tienen una muy mala percepción ciudadana, ¿qué podría ofrecer Encuentro Social que lo permita distinguir de los partidos políticos ya existentes? ¿Qué lo distinguiría de cara a un proceso electoral? Porque por otro lado tenemos voces de especialistas, voces muy consolidadas que pugnan por un abstencionismo, ¿no? O por el voto nulo. ¿Cómo incentivar? ¿Qué oferta? ¿Cuál es la propuesta de Encuentro Social para incentivar a los ciudadanos y que los diferencie de los otros partidos políticos? Mira, lo primero es que la sociedad y el público que nos está viendo puede tener la completa seguridad de que somos un partido político donde los dirigentes no estamos aspirando a cargos, como en otros partidos. Sí. Este es un partido donde comprendemos perfectamente que estamos viviendo un profundo momento de crisis de credibilidad y de legitimidad de todas las instituciones del Estado mexicano. Y en el fondo de la tabla están los partidos políticos, pero hay responsables, y son las fuerzas políticas que ya han gobernado el país, los estados y los municipios, y que han hecho que la gente ya no crea en nadie. Voy a atender tu pregunta con respuestas puntuales. Solamente quisiera enmarcar, digamos, esta aparición de Encuentro Social sí. En medio de un momento histórico, de una profunda crisis social, de una profunda crisis política y de una profunda crisis económica. O sea, 3 crisis en una, y en ese proceso nos presentamos. Entonces, ¿qué ofrece Encuentro Social? Primero, candidaturas ciudadanas. Nosotros creemos que este tema de las candidaturas independientes es un espejismo. Realmente es una farsa, Álvaro. Los requisitos que le piden a la gente para poder ser candidatos independientes, es decir... Licenciado Cogel, sí, vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero regresamos para concluir este importante tema. Estamos hablando con Encuentro Social. Regresamos. A línea por línea. Estábamos comentando sobre esta situación en esta nueva reforma electoral. Para este proceso 2015, pues tenemos algunas variables nuevas, ¿no? Las candidaturas independientes, 3 nuevos partidos políticos, los topes de campaña, las candidaturas femeninas, ¿no? Pero estamos hablando concretamente de las candidaturas ciudadanas. ¿Es muy difícil para los ciudadanos? Sí, me llamó mucho la atención lo que comentaba Luis, donde decía que estas candidaturas independientes son como espejismo, ¿no? Porque, con lo cual coincido porque en algunos casos podemos llegar a extremos donde los requisitos para ser candidato ciudadano son incluso más rigurosos que para constituir un partido político, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo Encuentro Social
pretende ser una alternativa frente a este que podríamos denominar o que denominaste espejismo de las candidaturas independientes? ¿Cómo podrían ser una alternativa? Diciéndole a esos candidatos que ante la nula posibilidad de registrarse, porque por ejemplo en algunos estados al candidato se le exige más firmas que el propio padrón de algunos partidos políticos, el hacer campañas sin recursos o financiamiento público, y sobre todo los recursos que los candidatos van a tener van a ser más vigilados que los propios recursos de los partidos políticos. Entonces, y una serie de circunstancias que la ciudadanía conoce, que ustedes conocen muy bien. Nosotros le decimos a esos candidatos independientes: ¿tienes deseos de participar? ¿Eres una persona con convicciones y deseos de transformar esta cultura política nacional y sobre todo, pues, darle esperanza a la gente? Participa con nosotros. Si los requisitos que el Instituto Nacional Electoral ha generado, y sobre todo, más bien dicho, los diputados, a través de esta reforma de la que tú hablabas, nosotros queremos abrir esos espacios de participación. Ya estamos en pláticas con algunas personas que han levantado la mano, y no solamente aquellos que se están quedando rezagados con los requisitos, sino aquellos que ya también los están cumpliendo. Decirles, esta es una opción política, pero integrada en su mayoría por ciudadanos, y que es un buen vehículo político que te puede llegar a ti y te puede llevar a gobernar tu estado, o que en el caso de las elecciones locales, o poder llegar al Congreso de la Unión en el caso de las candidaturas a diputados federales. Entonces yo diría, respondiéndote, licenciado, que la primera distinción que podemos hacer como partido político es que nosotros tenemos un espíritu de apertura, de que los candidatos independientes no se queden con el deseo y las ganas. Hay muchas elecciones locales, hay 19 procesos, hay 300 distritos que están en disputa, y créanme que necesitamos de la buena voluntad de estas personas que deciden participar. Ahora, lo segundo es muy profundo y tiene que ver con un México que está incendiado, un México que está en llamas. Hay comunidades enteras donde la delincuencia organizada es dueño y señor de esos municipios. Los hemos visitado, los conocemos. Sé que este programa se transmite a alguna de esas comunidades precisamente donde la violencia ha hecho que la gente se repliegue en sus casas, que no salga. Y nosotros queremos ofrecer al país una propuesta de paz y una propuesta de seguridad. Creemos que ningún otro partido político va a hablar de esto. Primero, porque ya les hemos dado la oportunidad de gobernar y hemos visto que se coluden muy rápidamente. Partidos van, partidos vienen, la gente les ha dado la oportunidad de gobernar y lo primero que hacen es establecer relación con la gente que hace daño. Y los escándalos ahí están. Esta crisis de legitimidad de las instituciones del Estado tiene que ver en mucho con esa complicidad que ha habido entre la autoridad y los delincuentes. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como partido político es presentar un modelo de paz y un modelo de reconciliación nacional. No se trata nada más de una visión idealística o romántica. Tenemos asesoría de personas que han logrado cambios en algunos municipios, secretarios de Seguridad Pública. En el caso particular, recordemos que platicaba yo al iniciar mi intervención, que nos tocó vivir en Baja California ese proceso de un estado y de ciudades completamente violentas por la presencia del crimen organizado y la vinculación con las autoridades, y poder transitar hacia un periodo de mayor paz, de mayor tranquilidad. Y creo que en mucho encuentro social hizo propuestas que se llevaron a la práctica en la función pública y que hoy queremos elevar a nivel nacional como una propuesta de paz. Si tengo tiempo, quisiera nada más hablar algunas de ellas. Adelante, adelante. La primera tiene que ver con que creemos profundamente que la paz solamente puede ser posible a través de la justicia. Hay diferentes variables, pero una de ellas es la justicia. Si no hay justicia, los delincuentes, por ejemplo, los delincuentes siempre están en reciclaje continuo. Los agarra la Policía Federal, inexplicablemente a las horas ya están en la calle. El carrusel que le llaman, ¿no? Entra por una puerta, sale por la otra. Definitivamente. Y en algunas comunidades, licenciado, por ejemplo, el crimen organizado ha logrado tejer raíces a lo largo y ancho de la sociedad. De tal manera que si la policía municipal detiene a un chico que está grafiteando, llega la llamada para que lo suelten. O sea, a esos niveles. Aquí, perdón que interrumpa, pero
entiendo que están hablando de la impunidad, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas. Y bueno, en épocas recientes hemos vivido hechos verdaderamente ominosos o que por lo menos son escandalosos a nivel mediático de importantes políticos mexicanos, ¿no? Entre ellos el presidente. ¿Qué posición asumiría el partido político frente a este tipo de hechos? O sea, sí entiendo la parte de la impunidad. Nosotros casi no hay discurso oficial o discurso político donde no se hable de impunidad. Creo que eso está Pero en la conciencia. a veces se dice, o lo acaba de decir hace algunos meses, que es cultural. Es parte ya como del gen mexicano. Cosa gravísima, ¿no? Quisiera esa parte retomar. ¿Cómo es esto que comentaban al inicio, no? Pero yo soy de las personas que cree que la impunidad no está ligada a la cultura del mexicano. Y lo podemos ver, por ejemplo, para quienes venimos del norte. Los ciudadanos mexicanos cuando cruzan la frontera se portan bien. Nada más es cosa de hacer fila para cruzar a Estados Unidos. Y tú puedes ver a la gente ponerse el cinturón de seguridad. Si te de alguna manera rebasas los límites de velocidad, a nadie se le va a ocurrir decirle a un patrullero de caminos, de a cómo, jefe, porque vas a la cárcel. Si tú tienes una cita para la visa o para un juicio en Estados Unidos, llegas un día antes. Sí. Es decir, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos que provoca que los mexicanos cuando vamos para allá se nos quite esa cultura corrupta, impune, como dijo el presidente? Yo no soy también estoy en contra de esa declaración, con todo respeto. Lo que pasa es que ya hay un Estado de Derecho y hay una cultura de la legalidad. Entonces nosotros estamos proponiendo, y esa era una de la tercera respuesta que tenía para ustedes y para el auditorio, es instalar en el país una verdadera cultura de la legalidad. Y pasa, sobre todas las cosas, por un efectivo Estado de Derecho. Pero me remito al primer punto. No puede haber Estado de Derecho si no aplicamos la justicia. Y la justicia es un fruto de la integridad. Entonces, lo que PES está proponiéndole a México hoy en día es buscar hombres y mujeres íntegros que lleguen a gobernar. La invitación que hoy estamos haciendo es, ¿te interesa a ti participar en el encuentro social? Sí. Bueno, nosotros lo que queremos es buscar personas honestas, que estén cansados de la corrupción, pero que tú tampoco seas uno de ellos. Y que una vez que llegues a la función pública, a la administración pública, entiendas que la integridad produce un fruto que es la justicia. Y la justicia lo que detona es dignidad, paz y esperanza. Entonces, si en un México que adolece de esperanza, donde la gente no se siente digna en su presente y mucho menos con su futuro, y donde lo que menos tiene en su comunidad es paz, lo que PES ofrece hoy es, bueno, llevemos justicia a través de la integridad. Esa es una parte fundamental. Yo creo que haya una selección de los candidatos y candidatas que permita, pues, de entrada garantizar que se trata de personas íntegras. Y luego creo que eso nos inserta en otro problema, ya en el ejercicio de un cargo público. Quizá uno de los mayores pendientes es la rendición de cuentas, ¿no? Que quizá lo estemos viendo ahora. Esa parte, ¿cómo la vislumbran ustedes? Mira, una de las herramientas que nosotros creemos pueden detonar una transformación en el país es que los partidos políticos nos podamos convertir en promotores de la transparencia. Sí. Uno de los graves problemas que vivimos en el país es que la administración pública en general, los distintos órdenes o niveles, se conocen más por la opacidad. O sea, hay como dos mundos, el mundo de lo que pasa en las calles y el mundo de lo que pasa dentro de la política. Lo que pasa en las calles se conoce, pero lo que pasa dentro de la política nadie lo conoce. Los acuerdos, los sobresueldos, las negociaciones entre unos y otros. Hoy el país está sumergido en esta crisis también, porque las principales fuerzas políticas han firmado un pacto donde en ese pacto se acaba la oposición política. Sí. Entonces yo no te digo a ti lo que veo mal y tú tampoco dices lo que ves mal en mí, y en esto la sociedad pierde. Entonces lo que nosotros creemos es como partido político, a la hora de llegar al ejercicio de gobierno, ya sea en la legislatura o en los municipios o en el gobierno del Estado, vamos a ser promotores de la transparencia. Y eso los televidentes de este espacio podrán dar cuenta de que en Baja California los regidores que tenemos, el propio diputado que tenemos en la legislatura,
Y perdón por hablar mucho de este tema del PS en Baja California, pero es nuestro referente, ya son 8 años como partido político. Entonces queremos hablar de un modelo que está funcionando, donde nos ha ido bien, donde le ha ido bien a la gente, que pretendemos elevarlo, digamos, como un modelo a nivel nacional también. Entonces, pues es la transparencia, es el ir en contra de la opacidad, que la gente sepa lo que pasa en ese submundo de la política y que a partir de ahí tome decisiones. Y bueno, se acaba de vencer el plazo constitucional el 7 de febrero para que el Congreso de la Unión emitiera la ley general en materia de transparencia, ¿no? Recordando que el año pasado se da la reforma constitucional en materia de transparencia y que se había otorgado asimismo el Congreso General un año para la legislación secundaria, y el pasado 7 de febrero se cumplió y la ley general sigue esperando. Vamos, pues si gustan en el siguiente bloque, tratamos esto, si es una situación que detonó lo de la famosa Casa Blanca. Y bueno, ahí hay un tema. Vamos a un corte y regresamos. Línea por línea, mi nombre, Álvaro Cabrera. Nos quedamos platicando en el bloque anterior respecto a la cuestión de la transparencia y cómo el Congreso, que se dio a sí mismo un plazo de un año, bueno, pues ya se venció, no salió la ley general en materia de transparencia, por lo menos en el plazo constitucional, y pues ahí quedan todavía algunas lagunas. Encuentro Social, ¿qué experiencia tienes respecto a la transparencia? Pues por lo pronto en estos gobiernos en Baja California. Es un tema frontal, es decir, es uno de los ejes rectores de nuestra actividad política. Hace 15 días, por ejemplo, nuestra regidora de un municipio de Baja California, de Tecate, presentó su informe de labores y le llamó Informe Político y Financiero, ¿no? A mí de entrada del título me llamó mucho la atención, pero fue una experiencia muy placentera, porque ella, ante los medios de comunicación y ante la sociedad, presentó detalle de cada peso que recibió, por parte de esas partidas que hay para gestión social, pero que bien sabemos que en muchos lugares en realidad se convierten en sobresueldos, o dinero para campañas políticas, mucho dinero que se va para fondo perdido. Pero de cada centavo que ella recibió, dio cuenta. Y no solamente de eso, dio además detalles de qué familias fueron beneficiadas, con todo un padrón que no va a ser utilizado con fines electorales. Entonces, yo creo que con este detalle el partido da una muestra de lo que pretendemos. Ahora ha recibido la instrucción de parte del partido que presido en Baja California de que todos los regidores tienen la obligación del partido de hacer lo mismo y de presentar en sus informes de actividades un informe muy puntual también de los recursos que reciben, pues es dinero público. Porque Joel, esto pues, lo hemos comentado, ¿no? Los legisladores, los diputados federales, los locales, los regidores, además de su sueldo, tienen una aportación ahí de gestión social y aparte las bancadas tienen otra parte. Sí, así es. Bueno, aquí un paréntesis. Creo que el que no haya emitido la ley, el Congreso dentro del plazo, creo que hasta esa parte hay que reconocerle porque ha sido congruente. Creo que ninguna ley importante la ha emitido dentro del plazo, ¿no? Pero frente a estas tentaciones que ahora se le critican a esas modificaciones que ha hecho llegar principalmente el PRI y el Verde a esa ley de transparencia, tentaciones que regresan hacia una opacidad, por lo que nos comentas, entiendo que Encuentro Social llevaría una propuesta totalmente distinta y específicamente sobre el tema, el dinero que se reparte en las bancadas. Podríamos esperar que fueran totalmente transparentes, incluso más allá, porque también ahora eso es un tema, sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos. O sea, pese a la ley, en la ley puede ser que no se llegue hasta allá, pero que en el supuesto de que no se llegara, Encuentro Social estaría dispuesto a cumplir con ese estándar de transparencia como nos comentas lo hacen en Baja California. La verdad sí, o sea, yo sé que cualquier político que se sienta en un espacio como este va a responder que sí. Sí. Pero eso implica también la responsabilidad de que tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas por las cosas que decimos, pero mucho más por las que hacemos. Pero yo quiero decirle a la gente que realmente es una convicción que nos mueve. Sabemos que es una lucha difícil, porque
hay una clase política que ya no respeta colores, todos se portan igual. Yo tuve la oportunidad de compartir estas reflexiones con nuestro dirigente nacional, el doctor Uberic Flores, el día de ayer, quien por cierto se disculpa por no estar en este espacio, él estaba programado, pero tuvo una visita precisamente a Nuevo León para convencer a uno de los independientes para que vaya por la gobernatura a través de Encuentro Social. Y entonces, por ese motivo no pude estar hoy, pero ayer reflexionábamos sobre eso que estamos diciendo. Llegamos a la conclusión de que tiene que haber un desplazamiento de esta clase gobernante. O sea, rojos, azules, amarillos, verdes, que están en actividad política y que están gobernando, tienen que ir de salida. Tiene que venir como una nueva ola de partidos emergentes, pero sobre todo de ciudadanos. Y qué mejor que dentro de estas fuerzas políticas. Organismos empresariales, colegios de profesionistas, abogados, arquitectos, etcétera, escuelas, universidades, que nos levantemos y tratemos de generar un movimiento nacional que pueda desplazar a esta clase política porque ya estuvo bueno, ya les dimos demasiadas oportunidades. Y haciendo eso yo creo que puede llegar una nueva generación que pueda hacer de la transparencia un estandarte, que sí cumpla con los plazos establecidos y que sobre todo responda con cumplimiento en las cosas con las que se compromete. Yo no veo de otra. Yo creo que si la sociedad sigue manifestando su voto por los políticos de siempre, es difícil que las cosas puedan cambiar. El problema es que vemos que en esos partidos políticos no hay relevos generacionales, o sea, hay, y lo voy a decir con mucho respeto, pero hay una clase política del Jurásico temprano, sí, pero también está lleno de jóvenes viejos, jóvenes en edad, pero viejos en actitudes. Y la verdad es que ya tampoco son solución. Entonces, lo que pretendemos hoy es que una nueva generación, no hablo de edades, una generación es, digamos, todo un espectro ciudadano de diferentes edades, profesiones, etcétera, que puedan sumarse a un liderazgo que queremos encabezar, ¿por qué no decirlo?, para desplazar esta clase política, porque de otra manera lo vemos muy distinto, muy diferente, muy difícil, muy complicado. Esto de las subvenciones en las bancadas, creo que yo me gustaría que tratáramos por dos aspectos sobre ellas. Uno, recuerdo que Ernesto Zedillo Ponce de León es el último presidente que tiene la famosa partida secreta, ¿no? En el momento en que envía en ese transitorio escondido allá lo del Fobaproa, bueno, pues le dice el Congreso, pues vas a hacer bajo estas condiciones, y una de esas era ir eliminando, fue paulatino y al último terminó sin la famosa partida secreta. El legislativo ahí hizo el contrapeso correspondiente al ejecutivo, elimina la partida secreta. Pero ahora el legislativo se quedó con esa facultad y entonces ahora se llaman subvenciones. Y es esa partida secreta que no alcanza, ¿verdad?, la transparencia a entrar ahí, pero que se ha convertido, a mi punto de vista, y pues les hago esta pregunta, en una competencia desleal al Ejecutivo, porque el Legislativo pues está para eso, para legislar, para reglamentar, para hacer una cuestión de contrapeso al legislativo, pero muchas veces viene a suplir una cuestión que tiene que hacer el Ejecutivo a través pues del DIF o de la Secretaría de Desarrollo Social o de la Secretaría de Salud con medicinas, con sillas de ruedas. Entonces es ya el diputado el que va y entrega la silla de ruedas, el que va y entrega la medicina, y pues a mí me parece que esto rompe con el equilibrio de poderes y se desvían recursos, porque ese dinero no es para que lo tenga el diputado. Ese dinero se tendría que asignar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social, para que sean las instituciones las que lo ejerzan. Y entonces, pues el diputado queda bien, ¿no? Porque si yo siendo diputado te di una silla de ruedas, bueno, imagínate lo que puedo hacer por ti cuando sea presidente municipal. O diputado otra vez. Por eso algunos puntualizábamos, esto lo hablo a título personal, sobre el riesgo que corríamos con el tema de la reelección. Sé que me estoy brincando otro tema, pero sí, igual y vale la pena tocarlo. Porque si bien es cierto en las democracias contemporáneas, el tema de la reelección es un asunto que obliga a un diputado, a un senador a hacer las cosas bien
para que la gente vuelva a confiar en ti. En el caso mexicano, con esta discrecionalidad de los recursos públicos, como tú bien lo dices, Álvaro, yo no sé qué va a pasar con aquellos diputados que una y otra vez han utilizado los recursos de la gente para promocionar sus propias campañas políticas, su propia figura, ahora que ya se pueden reelegir. Entonces, como tú bien dices, lo más probable es que estos recursos se utilicen para proyectos exclusivamente personales, y lo cual es una tragedia, porque si ya con este dinero el legislador no legislaba, más bien se convertía en un gestor. O sea, los que no andaban de viaje estaban en sus distritos, ¿no? Promocionándose. Y han dejado de legislar. O sea, nada más veamos la información que dan los medios nacionales sobre los diputados faltistas. Pero ciertamente yo creo Sí, que bueno, el no plazo de la ley es un muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo. O sea, es decir, el compromiso de la silla de ruedas de la medicina, eso llega. Pero el plazo legal no llegó, ¿no? La ley no llegó. La gestión por encima del plan de lo legislativo. Por eso México no ha logrado desatorar precisamente todas aquellas reformas que sí necesitamos. Sí. Y en el tema de percepción, ahora que se toca el tema del dinero, pues uno platica con la gente en la calle y la percepción es que el servidor público se le percibe como alguien rico, alguien que tiene dinero, alguien que gana mucho dinero, ¿no? En un país con 50 millones de pobres, si uno ve en la televisión o lee en los diarios que un alto funcionario como un ministro de la Corte gana 650,000 pesos, que los diputados ganan por lo menos de su dieta casi 200,000 pesos y además lo que no se transparenta, pues me parece que hacia la percepción de la gente, pues eso es algo escandaloso. Y quizás si se recortaran los sueldos de los altos funcionarios no fuera un gran ahorro, pero sí me parece algo escandaloso de cara a la ciudadanía. Creo que en México los funcionarios públicos tienen unos salarios muy altos, sobre todo para este país. ¿Qué opinión tienen en este sentido, sobre todo de cómo se gasta el gasto público en este tipo de cosas y menos cuando no se transparenta, ¿no? Y cuando tiene déficit el gobierno, lo que hace es recortar el gasto, ¿no? Así es. En lugar de quitarse los sueldos y los privilegios, lo primero que hace es recortar el gasto. O sea, lo que los organismos financieros internacionales le recomiendan a una economía emergente es, si traes tu déficit, es decir, para la gente que a lo mejor este lenguaje no es muy común, Sí, vamos a decirlo, es cuando un gobierno gasta más de lo que tiene. Es como una familia, ¿no? Gana 10,000 pesos, pero anda gastando 20,000, pues trae un déficit de 10,000. Lo mismo pasa en los gobiernos. Los gobiernos tienen diferentes maneras de hacer de recursos, ¿no? Pues venta del petróleo, impuestos, turismo, por citar algunos. Pero hay gobiernos que gastan más de lo que reciben. Entonces, cuando eso ocurre, los organismos financieros te dicen, pues tú tienes dos salidas. Recorta el gasto, no gastes tanto, o sube impuestos. Y en el caso mexicano, tomamos las dos. Subimos los impuestos a la gente, sí, y además les recortamos el gasto público, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como partido político es que sí es cierto que necesitamos revisar y disminuir los ingresos de la clase política. Hay mucho dinero en la política y lo que eso genera, entre otras cosas que tú bien mencionas, licenciado, es que se vuelven un polo de atracción para mucha gente. O sea, y en muchos casos para gente sin escrúpulos. Sí. Es decir, en la política hay dinero y yo sé cómo hacerle para conseguir las cosas que quiero, no siempre de la mejor manera, pues me meto a la política. Entonces, yo les preguntaría ahorita, si un diputado federal ganara 25,000 pesos al mes, si un senador de la República ganase, estoy suponiendo, 30,000 pesos, o un regidor 15,000 pesos, ¿cuánta gente estaría haciendo fila ahorita para ser diputado federal, senador o regidor? Estarían más bien haciendo fila los que tienen vocación de servicio. Claro. Entonces yo di cifras, seguramente se tienen que revisar en un plano profesional, pero estamos por eso, tenemos que disminuir, mandarle un mensaje de congruencia a la gente. Vamos a un corte y regresamos con las conclusiones de esta línea por línea. Regresamos a línea por línea. Estamos platicando con Encuentro Social, una nueva fuerza política nacional que inicia en el norte, que inicia en el estado de California y hace otros intentos. Curioso, ¿no? Que fue más fácil obtener el registro nacional que en estados como Chihuahua y Nuevo León, ¿no? Que nos platicabas. Bien, va esta pregunta, ¿no? Que es, yo creo que muy importante. Ya vienen las campañas, ya viene
pues estamos viendo, ¿no? La publicidad de los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD. Encuentro Social, ¿a qué se va a enfocar? ¿Qué va a posicionar dentro de las campañas? Sobre todo, lo decía al principio de mi intervención, el promover la paz en el país. Nosotros creemos que la paz tiene que ver con 3 ejes principales. El primero, desde luego, que tiene que ver con la prevención. Hoy en día vivimos y vemos comunidades completas donde hay niños solos por la necesidad de los padres de salir a trabajar. Los niños están creciendo solos, o niños de 10, 9 años cuidando a niños de 7, 6 años. En los periódicos de los diferentes municipios de este país, a diario se da cuenta de tragedias que se viven precisamente por esa soledad. Y lo que nosotros queremos es empezar a ofrecer políticas públicas integrales para que esos niños no se conviertan en delincuentes. Que son niños que hoy tienen nombre y apellido, pero que en el futuro se les puede conocer con un apodo dentro de un grupo delictivo. Nosotros queremos interponernos en ese camino. Todavía siguen siendo niños, queremos que lo sigan siendo y queremos que tengan futuro. Es un tema de varios que queremos abordar, pero estamos muy preocupados porque vemos, sobre todo en varias regiones del país donde hay familias monoparentales, donde la mamá o el papá que ha sido abandonado tiene que dejar a sus hijos en otros lugares, y casi siempre escuchamos de noticias no muy buenas cuando eso ocurre. Entonces, por un lado, la prevención, el problema de la violencia se entiende pues por cuestión de consumo de drogas, hacer campañas muy puntuales que ayuden a que los niños no entren a este vicio, que es un cáncer hoy. Pero también está el tema operativo para lograr la paz. O sea, el segundo eje es el eje operativo. Nosotros no creemos en la propuesta de desaparecer las policías municipales. Por el contrario a la propuesta que hace el Ejecutivo Federal, nosotros creemos que lo que se tiene que fortalecer es la policía municipal, porque es la policía que conoce la ciudad. O sea, es el policía que conoce el barrio, que sabe llegar rápido cuando se le hace una llamada telefónica de urgencia. Es el policía donde sus hijos están en la escuela, donde fueron ellos creados, y no solamente como institución policíaca, sino también donde los propios policías fueron forjados y formados. Ahí estudiaron la primaria, la secundaria y la prepa. Hoy lo que quieren es desaparecer a esa policía, crear un mando único estatal, pero por favor, imagínense en estados como Oaxaca, que el mando central tenga que decidir sobre una situación de emergencia en los municipios de la sierra. Entonces, nosotros lo que creemos es que lo que se tiene que hacer es fortalecer a la policía municipal, porque también ocurre otra cosa. Resulta que en aquellos lugares lejanos del país, donde llega el ejército o la policía federal, lo que ocurre inmediatamente es que lleguen personas que no tienen arraigo por la tierra. O sea, personas que nacieron en diferentes estados. Voy a citar algunos, por ejemplo, Michoacán, por ejemplo, Guerrero. La gente de Michoacán sabe perfectamente lo que significa que un esposo tenga que ir como policía federal a Tijuana, a Ciudad Juárez, a Reynosa, Nuevo Laredo, y que allí en Nuevo Laredo estén 6, 9 meses, un año sin visitar a su familia. ¿Qué sucede? Sucede que hay una corporación policíaca que se asienta en un terreno que no lo siente propio, pero que además está resentido por esa situación que tienen que vivir alejados de sus familias. Por eso creemos que esta política federal de darle muchos recursos a una policía federal no ha generado resultados óptimos. Lo que se tiene que hacer es fortalecer a la policía municipal. Ciertamente, la policía municipal es la más cercana a la comunidad y eso la convierte en una policía más vulnerable. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es fortalecer una policía estatal operativa que intervenga en municipios y se quede un tiempo ahí hasta que caiga el último delincuente y se esté rotando, ¿verdad? Pero que la policía municipal puede llevar a cabo su tarea preventiva con un mando municipal. Y la tercera tiene que ver con el tercer eje tiene que ver con ir con una cultura de respeto a la vida, generar una cultura de respeto a los valores y principios y combatir la narcocultura. Es el tercer eje que estamos nosotros proponiendo. Porque hay comunidades enteras. ¿Cómo se logra combatir la narcocultura? Tiene que ser todo un acompañamiento de diversos sectores de la sociedad,
pero donde la autoridad tiene que poner la muestra. Porque si los chicos de 11, de 10, 9 años van escuchando en las unidades de transporte público un narco corrido, el conocimiento que ellos van a tener de un narcotraficante es que es un héroe, que se hizo famoso porque mató policías o porque secuestró, porque extorsionó. Entonces nosotros tenemos que, como autoridad, tenemos la obligación y la responsabilidad de evitar la promoción de estos antivalores. Es el caldo de cultivo de la delincuencia, es precisamente estos jóvenes que quieren entrar a la delincuencia organizada para volverse famosos. Entonces, un montón de regulaciones municipales, muchas regulaciones municipales que se pueden realizar para evitar precisamente que se haga apología al delito y a la delincuencia. Yo creo que con esos 3 ejes podemos avanzar para tener una mejor sociedad, un mejor país. Y lo digo con respeto, con humildad, pero creo que ningún partido está hablando de esto. Ahí creo que esta parte me queda muy clara cuál es su propuesta que los diferencia de los otros partidos. Y eso, bueno, pues está dirigido a un ciudadano que pues, todavía confía en el sistema democrático y que va a acudir a las urnas y que es su propuesta de convencimiento. Pero ¿qué le dirían a aquel ciudadano que está desencantado ya con nuestro sistema, que no cree, ya no digamos en encuentro social, en nadie, ni en las instituciones, ni en ningún partido político, y que él ve que cada vez las elecciones cuestan más, que cada vez el país tiene una crisis financiera peor, El dólar se eleva, que el petróleo baja, pero la gasolina sube? ¿qué le dirían para que vaya a votar a ese ciudadano? Ya no como propuesta, sino cómo convencerlo, porque ustedes al constituirse como partido político, pues es porque siguen confiando en el sistema democrático y en el sistema de partidos como eje de un Estado, ¿no? Pero hay ciudadanos que ya no creen en ese sistema, ¿no? Y que van a decir, yo no voy a votar, y que hay movimientos que están impulsando a no votar o a votar con voto nulo, ¿no? Lo primero que diría es que comprendemos ese hartazgo, no lo juzgamos, pero también, como decía hace rato, hay responsables. Y nosotros como partido político sí queremos reivindicar la política. Sí queremos generar esperanza de creer que hay políticos o que habemos gente involucrada en la política que queremos hacer las cosas de manera distinta. Entonces comprendemos ese hartazgo, pero queremos hacer un llamado a su conciencia de que en algunas otras democracias latinoamericanas o europeas o asiáticas, cuando la gente se harta, va y vota por fuerzas distintas, les da la oportunidad a otros partidos. En España está pasando, ¿no? Podemos, ¿no? O sea, está a punto de sacudir la historia de España en movimiento social, pero de gente que se cansó y decidió dar el paso y hacer algo por su nación. En el caso mexicano y en el caso de muchos estados, la gente cree castigar a los gobiernos no yendo a votar. Me gobernaste mal, pues ahora no voto, o anulo mi voto. Es respetable, pero no es conveniente, porque está visto en la historia que cuando la gente se harta y va y vota por otra propuesta, las cosas se cambian. Es decir, darle la oportunidad a otros para poderles demostrar que sí tenemos acciones, que sí tenemos propuestas, que tenemos el entendimiento y el diagnóstico de la realidad del médico, que tú vas con una enfermedad y te dice, bueno, comprendo el diagnóstico, esto es lo que tú tienes, el cáncer de la corrupción, el cáncer de la impunidad, de la violencia, de la colusión, de la crisis económica, de malos gobernantes, pero aquí está la receta para que te cures. Y de eso hemos ya dado cuenta durante todos estos minutos. Pero creo que lo que tengo que decirle hoy a la gente que nos está viendo es que es necesario votar. Que si la gente no vota nos vamos a quedar como estamos y que los principales partidos políticos se atacan de la risa cuando se escucha que la gente no va a votar porque saben que con sus votos duros y con su estructura, con eso tienen para que sigamos igual. Mis 10 le van a ganar a los otros 7, mis 7 le van a ganar a los otros 5, poquitos deciden todo y hoy tenemos gobernantes que llegan a gobernar con el 38% de los votos, en estados con el 17% de los votos, y una inmensa mayoría de los ciudadanos no los eligieron y llegan a gobernar en contra de la mayoría y luego no hace nada por ganarse el corazón de esos que no votaron por ellos. Entonces, la respuesta sería, es importante votar y queremos ser nosotros precisamente ese partido político por el cual ellos votan. Joel, ¿un comentario final? No, pues la verdad es que muy ilustrativas y finalmente pues serán los ciudadanos los que lo definirán en las urnas y yo celebro que haya nuevas opciones.
Gracias. Pues muchas gracias, licenciado Gracias, Álvaro. Joel. No, muchas gracias. Estimado Salud. televidente, nos vemos en el próximo programa. Ahí lo tiene. Hay nuevas opciones, hay nuevas formas de ver la política, hay propuestas. Pues aquí se ha hablado del fortalecimiento a la familia, de las policías municipales, que bueno, ahí en lo personal lo difiero, pero está la propuesta aquí del partido Encuentro Social y de la pacificación, la transparencia y un compromiso que nos hace aquí el partido Encuentro Social, transparentar las subvenciones de las bancadas partidistas. Nos vemos en el próximo día primero.